Mi nombre es Ethan Brooks. Tengo 52 años y durante más de 2 décadas he trabajado como corredor de bienes raíces comerciales en Phoenix, Arizona. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto. He cerrado tratos de centros comerciales, edificios de oficinas, almacenes. He estrechado la mano de desarrolladores, inversionistas y pequeños empresarios que intentaban salir adelante. Cada dólar que gané lo dediqué a construir algo que creí inquebrantable, un hogar estable para mi esposa y nuestros 2 hijos. Grace y yo nos casamos cuando ambos estábamos por cumplir los 30. En aquel entonces, ella tenía una energía especial, una calidez que llenaba la habitación. Primero nació Liam y 2 años después, ella. Durante mucho tiempo todo pareció estar bien. Trabajaba muchas horas, sí, pero regresaba a casa con mi familia esperándome. Cenas juntos, cuentos antes de dormir, escapadas de fin de semana al Gran Cañón o a Sedona. Lo normal. Ese tipo de vida que uno no se cuestiona porque se siente sólida. Pero en algún punto, las cosas empezaron a cambiar. Grace comenzó a salir más. Clubes de lectura, noches de vino, clases de pilates que curiosamente siempre terminaban tarde. Se compró ropa nueva, empezó a usar un perfume que no reconocía. Y cuando le preguntaba cómo había ido su día, me respondía con una sola palabra, sin apartar la vista del teléfono, como si yo ni siquiera existiera. No soy un idiota. Sabía que algo no andaba bien. Pero me convencí de que solo era una fase. Tal vez necesitaba espacio. Tal vez yo había estado trabajando demasiado. Así que me esforcé más. Planeé noches de cita, le pregunté qué necesitaba. Y cada vez ella me quitaba importancia con una sonrisa vacía y decía, «Estoy bien, Ethan. Te preocupas demasiado». Entonces, en marzo de 2024, encontré un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta. El Arizona Biltmore. Un viernes por la noche en el que ella me había dicho que estaba en casa de su amiga Mónica, en Scottsdale. Me quedé en la lavandería de casa mirando ese trozo de papel, y algo dentro de mí se congeló. No sentí ira ni dolor. Solo frialdad. No la confronté. No le lancé el recibo a la cara ni le exigí explicaciones. En cambio, hice lo que mejor sé hacer, recopilar información. Llamé a una investigadora privada llamada Olivia. Me la había recomendado un abogado de divorcios con el que había trabajado en un negocio años atrás. Olivia tenía unos 40 años, era afilada como una cuchilla y no perdía el tiempo en cortesías. ¿Quieres saber si tu esposa te engaña?, me dijo en nuestra primera reunión en una cafetería cerca de Camelback Mountain. No era una pregunta. Sí. Y si lo está haciendo, quiero pruebas. Todo lo que puedas conseguir. Ella asintió una sola vez. Necesitaré 2 o 3 semanas. No cambies tu comportamiento en casa. No la cuestiones. Actúa normal. ¿Puedes hacerlo? Podía. Y lo hice. Si disfrutas de historias de venganza calculada y giros impactantes, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Cada día publicamos historias nuevas e inéditas, más intensas que la anterior. 3 semanas después, Olivia me entregó una carpeta en la misma cafetería. Dentro había fotos, capturas de mensajes, extractos bancarios y una línea de tiempo que me revolvió el estómago. Grace no tenía solo una aventura. Tenía 3. 3 hombres distintos. Un entrenador personal llamado Kyle, al que conoció en el gimnasio. Un tal Derek, que trabajaba en marketing y vivía en Tempe. Y un consultor informático llamado Brad, que viajaba a Phoenix cada 2 semanas por trabajo. Pero eso ni siquiera era lo peor. Lo peor era el dinero. Durante los últimos 8 meses, Grace había estado vaciando lentamente nuestras cuentas conjuntas. Pequeñas transferencias al principio, $500 aquí, 1000 allá. Nada que activara una alerta, pero con el tiempo sumó más de $200,000. Los había transferido a cuentas a nombre de su madre, Janet, mi suegra.
La misma mujer que cada día de Acción de Gracias me sonreía y me decía lo afortunada que era Grace de tenerme. Me senté en mi camioneta, en ese estacionamiento, durante 1 hora, mirando los documentos. Las manos se me entumecieron, el pecho se me hundió, pero la mente se me aclaró. Y entonces tomé una decisión. No iba a explotar. No iba a gritar ni a suplicar ni a preguntarle por qué. Lo haría bien. Lo haría con inteligencia. Llamé a Catherine Reeves. Si Olivia era un bisturí, Catherine era un mazo envuelto en Chanel. Llevaba más de 20 años ejerciendo derecho familiar en Arizona y tenía fama de ser despiadada en los tribunales. Nos reunimos en su oficina del centro de Phoenix al día siguiente. «Tienes todo lo que necesitas aquí», dijo hojeando el archivo de Olivia. «Infidelidad, fraude financiero. Esto está ganado». «Quiero la custodia total de los niños», le dije. «Y quiero que me devuelva hasta el último centavo». Catherine me miró por encima de las gafas. «Tendrás ambas cosas. Pero te doy un consejo, no muestres tus cartas. Déjala creer que tiene el control. Que haga el primer movimiento. Cuando alguien piensa que ya ganó, se descuida. Y ahí es cuando la enterramos». Y eso fue exactamente lo que hice. Durante 4 meses interpreté mi papel. Fui a trabajar, volví a casa, le pregunté a Grace por su día, sonreí a su madre en las cenas de los domingos, llevé a los niños al colegio, entrené al equipo de béisbol de Liam, ayudé a ella con sus deberes. Y todo ese tiempo, construía un caso que dejaría a Grace sin nada. Lo más difícil no era mentir, era ver a mis hijos. Liam empezó a preguntar por qué mamá siempre estaba con el teléfono. Ella dejó de pedirle a Grace que le leyera cuentos, porque mamá siempre está ocupada. Y yo sabía que cuando todo se derrumbara, ellos quedarían atrapados en medio. Esa era la única razón por la que no me había ido antes. Quería asegurarme de que, cuando el polvo se asentara, estuvieran seguros conmigo. En julio de 2024, Grace sugirió que hiciéramos un viaje familiar. «Algo especial», dijo. «Antes de que acabe el verano. Tal vez Charleston. Mis padres podrían encontrarnos allí». Acepté. Incluso fingí entusiasmo. Pero sabía lo que tramaba. Estaba preparando el escenario para algo, y yo ya estaba listo. Volamos a Charleston a mediados de agosto de 2024. Grace había reservado una casa en el distrito histórico, una de esas antiguas viviendas del sur con porches que rodean toda la fachada y ventiladores que apenas mueven el aire húmedo. El calor de agosto se te pegaba a la piel como jarabe. Sus padres, Walter y Janet, bajaron desde Charlotte y llegaron al día siguiente. Walter era un contador jubilado, de esos que siempre llevan camisa polo metida en los pantalones caqui y una calculadora en la guantera. Janet, toda sonrisas y té helado. Pero en los últimos meses había aprendido muy bien quién era realmente. Los primeros días fueron tranquilos. Hicimos turismo, caminamos por el malecón, llevamos a los niños al acuario, comimos camarones con sémola en restaurantes donde los camareros te llamaban cariño y los precios te dejaban sin aliento. Grace interpretó a la esposa perfecta, me tomó de la mano en los paseos, se rió de mis chistes, se sacó fotos familiares frente a las casas color pastel de East Bay Street. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que todo era real. Pero sí lo sabía. Y cada sonrisa suya me sonaba a cuenta regresiva. La última noche en Charleston, Grace hizo una reserva en un restaurante llamado Magnolias, un lugar elegante cerca del viejo mercado. «Hagámoslo especial», dijo. «Toda la familia junta». Walter y Janet llegaron a las 7. Teníamos una mesa junto a la ventana, con vista a la calle. Liam y ella estaban emocionados porque el menú tenía una sección infantil con dibujos de barcos camaroneros y pelícanos. La cena comenzó con normalidad. Pedimos aperitivos, sopa de cangrejo para los adultos, tomates verdes fritos. Walter hablaba de un viaje de pesca que estaba planeando. Janet halagó el vestido de Grace, un modelo azul vaporoso que había comprado solo para ese viaje. Yo pedí un bourbon,
Solo. Grace tomó vino. Los niños bebían limonada mientras coloreaban los manteles de papel que el restaurante ofrecía. Entonces, justo cuando llegó el plato principal, Grace dejó el tenedor y carraspeó. «Tengo algo que necesito decir», anunció. La mesa quedó en silencio. Walter levantó la vista de su pescado. La sonrisa de Janet titubeó, pero se mantuvo. Liam dejó de colorear. Ella miró a su madre con esos grandes ojos marrones que tanto me recordaban a los de mi madre. «Ethan», dijo Grace, mirándome directamente. Su voz era calmada. Demasiado calmada. He estado pensando en esto por mucho tiempo y he tomado una decisión. Conocí a otra persona. Alguien que me hace feliz. Y creo que es momento de terminar este matrimonio. Se acabó. Las palabras flotaron en el aire como humo. Podía escuchar el murmullo del restaurante, el tintinear de los cubiertos, una carcajada en otra mesa, un camarero ofreciendo agua. Pero en la nuestra solo reinaba el silencio. El rostro de Liam se contrajo. «¿Qué?», susurró. Ella parecía confundida. «Mamá, ¿qué significa eso?». Janet alargó la mano hacia la de Grace, pero Walter se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino. Grace no miró a los niños. Mantuvo la vista en mí, esperando que yo reaccionara, que rogara, que gritara o que me derrumbara allí mismo frente a todos. En cambio, metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué un sobremanila. Llevaba 3 días cargándolo, esperando este momento exacto. Lo coloqué sobre la mesa, junto al cesto del pan, y lo deslicé lentamente hacia ella. «Deberías abrirlo», dije en voz baja. Grace frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Tomó el sobre. Sus uñas cuidadas reflejaron la luz de la vela. Lo rasgó y sacó los papeles. Observé su rostro mientras leía la primera página, luego la segunda. El color desapareció de sus mejillas. Las manos le temblaron. «¿Qué es esto?», repitió, con la voz quebrada. «Papeles de divorcio», respondí con calma. «Ya presentados en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa hace 4 días. También encontrarás pruebas de tus 3 aventuras, Kyle Martínez, Derek Sullivan y Brad Kemp. Hay fotos, mensajes, recibos de hotel, todo documentado y entregado a mi abogada». Walter se inclinó hacia adelante. «Ethan, ¿de qué estás hablando?». Sin apartar la vista de Grace, respondí: «Sigue leyendo». Página 6. Ella pasó las hojas y vi el instante en que llegó a los extractos bancarios. Su rostro pasó de pálido a gris. «Esos son los registros de cada transferencia que hiciste de nuestras cuentas conjuntas durante los últimos 8 meses», continué. $214,000, para ser exactos. Movidos en pequeñas cantidades a cuentas bajo el nombre de tu madre, Janet Brooks. Los números de cuenta, las fechas y los montos están ahí. Eso es fraude, Grace. Y como eran cuentas conjuntas, y transferiste dinero sin mi conocimiento ni consentimiento para uso personal, también es fraude financiero y apropiación indebida según la ley de Arizona. La boca de Janet se abrió. «¿Qué? Yo no sé nada de...». «Sí sabes», la interrumpí, mirándola por fin. «Tus firmas están en los documentos de apertura de esas cuentas. Olivia, la investigadora que contraté, los obtuvo del banco. Abriste esas cuentas con Grace en marzo. Sabías perfectamente lo que hacías». Walter le arrancó los papeles a Grace y empezó a leer. Su cara se volvió roja, luego púrpura. Era contador, entendió al instante lo que estaba viendo y lo que significaba. «Grace», dijo lentamente, «dime que esto no es real». Ella no pudo hablar. Solo miraba los papeles como si fueran a arder. Me recosté en la silla y bebí un sorbo de bourbon. «Esta mañana», continué, «mi abogada presentó una moción de emergencia para congelar todas las cuentas conjuntas hasta que termine el proceso de divorcio. Desde las 9 de la mañana de hoy ya no tienes acceso a ninguno de nuestros fondos. Ni la cuenta corriente, ni la de ahorros, ni las inversiones.
Nada. No puedes hacer eso, susurró Grace. Ya lo hice. Y también he solicitado la custodia total de Liam y ella. Con las pruebas de infidelidad, fraude financiero y el hecho de que has estado anteponiendo tus aventuras a tus hijos durante meses, dudo que algún juez en Arizona tenga problema en concedérmela. Liam empezó a llorar. Ella parecía aterrorizada. Me partía el alma verlo sufrir, pero Grace había elegido ese momento. Quería humillarme frente a sus padres y nuestros hijos. Quería sentirse poderosa. Así que le di exactamente lo que pidió. Walter se levantó bruscamente, arrastrando la silla. Nos vamos. Siéntate, Walter, dije con firmeza. Aún no hemos terminado. Se sentó. No porque yo se lo ordenara, sino porque entendió que había más. Volví hacia Grace. Intentaste quitarme todo, el dinero que gané, la casa que compré, los hijos que crié. Pensaste que podrías irte con la mitad de todo y empezar de nuevo con uno de tus amantes mientras yo recogía los pedazos. Pero cometiste un error, Grace. Me subestimaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo no sentí nada. Ni pena, ni ira. Solo una fría sensación de control. Te di 23 años de mi vida, dije en voz baja. Trabajé 60 horas a la semana para que pudieras quedarte en casa con los niños. Pagué la casa, este viaje, tu coche, tu ropa, todo. Y tú me lo pagaste mintiendo, engañando y robando. Así que ahora vas a afrontar las consecuencias. El camarero se acercó con cautela, notando la tensión. ¿Todo bien aquí? Estamos bien, respondí sin mirarlo. Tráigame la cuenta. Grace por fin habló. Ethan, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No, dije simplemente. No podemos. Tú tomaste tu decisión y yo tomé la mía. Walter dobló los papeles y los dejó sobre la mesa con cuidado, como si fueran venenosos. Miró a su hija con una expresión que no supe descifrar. ¿Decepción? ¿Quizá asco? ¿Hiciste esto?, le preguntó. Ella no respondió. Janet intentó una vez más. Ethan, seguro que podemos. Tu hija cometió fraude, Janet. Y tú la ayudaste. Si quieres evitar cargos criminales, te sugiero que cooperes por completo con mi abogada y devuelvas cada centavo. De lo contrario, me aseguraré de que la fiscalía reciba una copia de todo lo que tengo. Me levanté, saqué mi billetera y dejé $300 sobre la mesa. Suficiente para cubrir la cena y dejar una buena propina al camarero que había tenido la mala suerte de atendernos. Vamos, chicos, dije con suavidad. Volvamos a la casa. Liam y ella se levantaron sin decir palabra. Al salir del restaurante, no miré atrás ni una sola vez. Detrás de mí, escuché a Grace comenzar a sollozar y a Janet intentar consolarla. Pero yo ya había terminado. La bomba había explotado. Ahora solo quedaba esperar las consecuencias. Volvimos a Phoenix a la mañana siguiente. Grace y sus padres tomaron un vuelo más tarde. No pregunté cuándo. No me importaba. Liam y ella estuvieron callados durante el vuelo, procesando todo a su manera. Cuando llegamos a casa, les preparé macarrones con queso, les dejé ver caricaturas y les dije que hablaríamos de todo cuando se sintieran listos. Esa noche, ella se metió en mi cama y lloró hasta quedarse dormida. Liam se encerró en su habitación. Me destrozaba verlos así, pero sabía que protegerlos significaba terminar lo que había empezado. La semana siguiente fue un torbellino de procesos legales. Catherine solicitó una audiencia de emergencia por la custodia y el juez la concedió en 72 horas. Dadas las pruebas de las infidelidades y del fraude financiero, además del hecho de que Grace había anunciado su intención de separarse frente a los niños, el tribunal no tuvo problema en otorgarme la custodia temporal total. A Grace le concedieron visitas supervisadas cada 2 fines de semana, mientras se resolvía el divorcio. Intentó pelearlo. Su abogado, un tal Michie Bradshaw, que tenía su despacho en un centro comercial de Glendale,
presentó moción tras moción intentando descongelar las cuentas, obtener custodia compartida, pintarme como el esposo controlador que había inventado pruebas. Pero Catherine destruyó cada argumento. Los registros bancarios eran auténticos. Las fotos tenían marcas de tiempo y ubicación. Los mensajes fueron extraídos directamente del teléfono de Grace por Olivia, quien había logrado crear una copia digital de sus datos durante una de sus noches de vino, cuando dejó el móvil desatendido en un restaurante. Todo era hermético. A finales de septiembre de 2024, Grace se había mudado de nuestra casa a un pequeño apartamento en Tempe. Vivía con el poco dinero que su madre podía darle, que no era mucho, considerando que Janet también enfrentaba posibles cargos por su papel en el fraude. Walter, en honor a la verdad, las había dejado a ambas sin apoyo económico. Me llamó 2 días después de regresar de Charleston y dijo: «Lo siento, Ethan. No lo sabía. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido». Le creí. Walter era un tipo recto. Su hija, evidentemente, no. El divorcio avanzó rápido. Arizona es un estado de divorcio sin culpa, pero la infidelidad y el fraude siguen pesando en la división de bienes y la custodia. Catherine se aseguró de que la jueza lo viera todo. El abogado de Grace intentó argumentar que las aventuras eran irrelevantes para el reparto económico, pero Catherine contraatacó con el hecho de que Grace había usado fondos matrimoniales para pagar hoteles, cenas y regalos para sus amantes. Incluso le compró a Kyle, el entrenador personal, un reloj Tag Heuer con dinero de nuestra cuenta conjunta, un reloj de $9,000 para un tipo con el que llevaba durmiendo 6 meses. Cuando eso salió en el juzgado, vi a Grace hundirse en su silla. La jueza, una mujer de 60 y tantos llamada Patricia Hernández, miró a Grace por encima de las gafas y dijo: «Señora Brooks, no está presentando un caso convincente a su favor». Pero la verdadera bomba llegó a finales de octubre de 2024, justo cuando estábamos finalizando la división de bienes. Estaba en casa, una tarde, ayudando a Liam con su tarea de matemáticas cuando alguien llamó a la puerta. Abrí y encontré a un hombre que nunca había visto, de pie en el porche. Tendría 30 y tantos, llevaba un polo y vaqueros, y se veía incómodo. «¿Puedo ayudarlo?», pregunté. «¿Es usted Ethan Brooks?». «Sí». Dudó y luego dijo: «Me llamo Derek Sullivan. Creo que sabe quién soy». Sabía. Derek era uno de los amantes de Grace. El tipo de marketing de Tempe. Había visto su cara en las fotos de Olivia, sonriendo a mi esposa en algún restaurante de moda en Old Town Scottsdale. Salí y cerré la puerta detrás de mí para que Liam no oyera. «¿Qué quieres?». «Necesito decirte algo», dijo. «Y no creo que te vaya a gustar, pero mereces saberlo». Crucé los brazos. «Adelante». «Grace está embarazada». Las palabras me golpearon como un tren de carga. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de decir. Por un momento sentí el mismo entumecimiento frío que cuando encontré aquel recibo, una calma extraña, desapegada, antes de la tormenta. «¿Cómo lo sabes?», pregunté por fin. «Ella me lo dijo. Hace 2 semanas. Creía que era mío». «¿Creía?». Asintió. «Me hice una prueba de paternidad. No soy el padre». Sentí algo helado asentarse en el pecho. «Si no es tuyo, entonces ¿de quién es?». «No lo sé, pero mío no y tuyo tampoco, ¿verdad? Ustedes no han estado juntos en meses». Tenía razón. Grace y yo no teníamos relaciones desde principios de la primavera de 2024, mucho antes de encontrar el recibo del hotel. Mucho antes de contratar a Olivia. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. Derek miró sus zapatos. «Porque ella está intentando usar el embarazo para dar lástima. Le está diciendo a la gente que tiene miedo, que está sola, que tú la abandonaste cuando más te necesitaba. Y pensé que debía saber la verdad. Nos ha mentido a todos, incluyéndome a mí». No supe qué decir. Parte de mí quiso agradecerle. Parte de mí quiso romperle la cara por haber sido lo bastante estúpido como para meterse con una mujer casada.
Pero sobre todo me sentía cansado. Gracias por decírmelo, dije al fin. Asintió y volvió a su coche, un Audi negro aparcado en la calle. Lo vi marcharse y luego entré. Liam seguía en la mesa de la cocina, masticando el lápiz y frunciendo el ceño frente a la ficha de ejercicios. ¿Quién era?, preguntó. Nadie importante, respondí. A la mañana siguiente llamé a Catherine y le conté lo que había dicho Derek. Guardó silencio un momento y luego dijo: «Esto nos favorece». «¿Cómo puede ser bueno?» «Porque prueba que ha estado mintiendo. Prueba que manipula el relato. Y si conseguimos una prueba de paternidad que confirme que el bebé no es tuyo, destruye por completo cualquier simpatía que le quedara». «Sigue embarazada, Catherine. Es un ser humano». «Lo sé. Y no digo que lo usemos para ser crueles. Digo que lo usemos para protegerte. Si intenta decir que eres el padre y venir a por manutención, debemos estar listos». Tenía razón. Por más que odiara la situación, tenía que protegerme y, más aún, proteger a Liam y a ella. Catherine presentó una moción solicitando una prueba de paternidad ordenada por el tribunal. El abogado de Grace la combatió, pero la jueza la concedió de todos modos. Los resultados llegaron 3 semanas después, justo antes de Acción de Gracias de 2024. El bebé no era mío. Tampoco era de Derek. Según la línea temporal que Grace había presentado al tribunal, el padre era, con toda probabilidad, Brad, el consultor tecnológico. Pero Brad, al parecer, había desaparecido. Dejó de responder a las llamadas de Grace, borró sus redes sociales y se esfumó como el humo. Grace se quedó cargando con el marrón, literalmente. La audiencia final del divorcio se programó para principios de diciembre de 2024. Para entonces, Grace había perdido casi todo. La casa era mía. Los coches eran míos. Las cuentas de inversión eran mías. Se le ordenó devolver los $214,000 que había sustraído, más intereses, cosa que no podía afrontar. Su madre estaba cooperando con la fiscalía para evitar cargos, lo que implicaba entregar todas las cuentas fraudulentas y firmar declaraciones juradas en contra de su propia hija. Walter había testificado a mi favor en una de las audiencias. Llevó sus propios registros demostrando que no sabía nada de las transferencias y corroboró mi relato sobre el comportamiento cada vez más errático de Grace durante el último año. Verlo en el estrado, desautorizando esencialmente a su hija, fue de las cosas más tristes que he presenciado. Pero lo hizo porque era la verdad. El día de la audiencia final llevé un traje azul marino y una corbata roja. Catherine me dijo que me viera confiado, pero no soberbio. «Deja que los hechos hablen por sí solos», dijo. Grace llegó exhausta. Estaba visiblemente embarazada, quizá de 5 meses, y llevaba un vestido negro holgado que parecía de tienda de descuento. Su abogado hizo lo que pudo, argumentando que Grace merecía parte de los bienes, que había sido ama de casa durante años y que contribuyó al hogar de maneras no financieras. La jueza Hernández escuchó con paciencia y luego dictó su fallo. «Señora Brooks», dijo, «usted ha cometido fraude contra su esposo. Ha violado la confianza del matrimonio. Ha usado fondos conyugales para beneficio personal y para facilitar relaciones extramatrimoniales. Ha demostrado un patrón de deshonestidad que se extiende no solo a su cónyuge sino a este tribunal. Con base en la evidencia presentada, otorgo la custodia completa de los hijos menores al señor Brooks. A usted se le concederán visitas supervisadas fines de semana alternos. En cuanto a la división de bienes, dada su actividad fraudulenta, adjudico al señor Brooks la gran mayoría del patrimonio conyugal, incluida la vivienda familiar, los vehículos y todas las cuentas financieras. También se le ordena reembolsar la suma de $214,000 más intereses en un plazo de 5 años. El incumplimiento implicará embargo salarial y posibles cargos penales». Grace no lloró. Simplemente se quedó mirando la mesa. Su abogado parecía querer desaparecer. Catherine apretó mi mano bajo la mesa. Y así, sin más, se terminó. Salí de ese juzgado un hombre libre. No solo legalmente,
sino emocionalmente. Había pasado 4 meses interpretando un papel, manteniéndome sereno, construyendo mi caso. Y ahora tenía todo lo que necesitaba: mis hijos, mi hogar y mi dignidad. Grace abandonó el tribunal sola. Sin familia, sin amigos, solo ella y el bebé que llevaba. Un bebé que sería un recordatorio permanente de todo lo que había destruido. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo de mi vida, sino también de la de mis hijos. A Liam le costó al principio. Hacía preguntas para las que no siempre tenía respuesta. ¿Por qué mamá hizo esas cosas? ¿Va a volver? ¿Hicimos algo mal? Esa última me partía el alma cada vez. Un sábado por la mañana de diciembre de 2024, los dos solos en el patio mientras ella estaba en casa de una amiga, le dije la verdad en términos que pudiera entender. Tu mamá tomó decisiones equivocadas, le dije. Decisiones de adultos que no tienen nada que ver contigo ni con tu hermana. Tú no causaste nada de esto, y ella tampoco. A veces la gente comete errores que hieren a quienes aman, pero eso no significa que no te quiera. ¿Tú la sigues queriendo?, me preguntó. Lo pensé mucho. Quise a la persona que creí que era, dije por fin. Pero esa persona ya no existe. Así que no la amo. Tampoco la odio. Simplemente no siento nada. Asintió como si lo entendiera, aunque no estoy seguro de que lo hiciera. Tenía solo 8 años, pero lo intentaba, y eso bastaba. Ella era distinta. Lo interiorizó todo. Dejó de hablar de Grace por completo, como si no mencionarla hiciera que todo desapareciera. Su maestra me llamó en enero de 2025 para decir que ella estaba rebelde en clase, que se negaba a participar y que dibujaba cosas oscuras en plástica. La llevé con una terapeuta infantil llamada doctora Sarah Monroe, una mujer amable, de 50 y tantos, especializada en niños que atraviesan divorcios y traumas familiares. Hicieron falta unas cuantas sesiones, pero ella empezó a abrirse. Le dijo a la doctora Monroe que estaba enfadada con su madre por irse, pero también conmigo por hacer que se fuera. Los niños no entienden de batallas legales ni de fraudes, solo saben que un padre ya no está y el otro sí. La doctora Monroe la ayudó a trabajarlo. Y poco a poco, con el paso de los meses, ella volvió a ser ella. Hicieron falta rutinas, terapia y noches tranquilas para que la casa volviera a sentirse como un hogar. Volvió a reír. Volvió a jugar con sus amigas. Incluso empezó a pedirme un perro. En marzo de 2025 adoptamos un cachorro de Golden Retriever. Liam lo llamó Scout. Ella lo adoró al instante, y al verla correr por el jardín con el perro, riendo y llena de manchas de hierba, supe que íbamos a estar bien. Las visitas supervisadas de Grace fueron intermitentes en el mejor de los casos. Se presentó a las primeras, sentada en una sala aséptica de un centro de servicios familiares mientras una trabajadora social observaba su interacción con los niños. Pero para febrero de 2025 empezó a cancelar compromisos de trabajo, citas médicas. Una vez simplemente no apareció, y tuve que explicar a Liam y a ella por qué su madre no venía. Después de eso, dejaron de preguntar. En abril de 2025, 7 meses después de la revelación de Derek, Grace tuvo al bebé. Una niña a la que llamó Sophie. Me enteré por Walter, que llamó una tarde y me lo dijo con una voz apagada, sin alegría. Grace lo está pasando mal, dijo. Vive en un apartamento de una habitación. Tiene 2 trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes y está criando a un bebé sola. No pregunté si Brad había reaparecido. No hacía falta. La respuesta era obviamente no. Lo siento, respondí, y lo decía en serio. No porque me diera pena Grace, sino porque me daba pena Sophie. Ese bebé no pidió nacer en este desastre. Ella pregunta si considerarías reducir el importe del reembolso, continuó Walter. Le cuesta hacer los pagos mensuales. No, dije con firmeza. Ese dinero lo robó, Walter. No puede negociar para librarse de las consecuencias. Él suspiró. Imaginé que dirías eso. Solo quería preguntar.
¿Cómo está Janet?, pregunté, cambiando de tema. No muy bien. Colabora con la fiscalía, pero la vergüenza le pesa. Casi no sale de casa. Creo que le da apuro enfrentarse a la gente. Debería, dije, sin sentirme mal por decirlo. Para el verano de 2025, la vida se había estabilizado en una nueva normalidad. Volví a trabajar, a cerrar tratos, a reconstruir mi red. El mercado de Phoenix estaba caliente y yo más ocupado que nunca. Pero me aseguré de estar en casa para la cena cada noche. De ir a los partidos de béisbol de Liam y al recital de danza de ella. De que supieran que, aunque su familia había cambiado, seguían siendo queridos y estaban a salvo. En julio de 2025, casi un año después de aquel viaje desastroso a Charleston, me llevé a los niños de vacaciones, solo nosotros 3. Liam cumplía 9 ese verano y ella tenía 7. Fuimos a San Diego. Visitamos el zoológico, pasamos días en la playa, comimos tacos de pescado en un sitio frente al mar. Liam construyó un castillo de arena enorme. Ella coleccionó conchas. Y una tarde, sentados en la arena viendo el atardecer, Liam se volvió y dijo: «Papá, me alegra que seamos solo nosotros». Ella asintió. «A mí también». No dije nada. Solo los abracé a ambos y vi cómo el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. Me enteré por comentarios de terceros de que Grace al final encontró un nuevo trabajo, algo en gestión minorista. Seguía con problemas económicos, seguía pagando lo que me debía, seguía criando a Sophie en ese piso estrecho. Kyle, el entrenador, se había mudado a California. Derek, el de marketing, se había comprometido con otra persona. Y Brad, el consultor tecnológico, al parecer vivía ahora en Austin, completamente desligado del lío que ayudó a crear. Grace apostó todo por una fantasía. Pensó que podía cambiar a su familia por algo más emocionante, más pleno, más apasionado. Pero las fantasías no pagan facturas. No te abrazan cuando tienes miedo. No aparecen cuando la vida se pone dura. No me regodeé. No se lo restregué. No hizo falta. Las consecuencias hablaban solas. Una noche de septiembre de 2025, mientras acostaba a los niños, ella me miró y preguntó: «Papá, ¿eres feliz?» Lo pensé. De verdad lo pensé. Y me di cuenta de que, por primera vez en años, lo era. No de una manera ruidosa o teatral. No como quien gana la lotería, sino de una forma tranquila y firme que se siente sólida, real. «Sí, cariño», dije. «Bien», respondió, acurrucándose en la almohada. «Te mereces ser feliz». Sabiduría de boca de niños. Mirando atrás, entendí que la venganza que planifiqué con tanto cuidado no era realmente venganza. Era justicia. Eran consecuencias. Grace tomó decisiones, y esas decisiones tenían costo. Yo no destruí su vida. Ella lo hizo sola. Yo solo me aseguré de que no pudiera arrastrar la mía con ella. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo ocurrió todo, si desearía haberlo manejado de otra manera. Y la respuesta es no. ¿Podría haberla confrontado antes? Claro. Podría haber intentado terapia de pareja o darle la oportunidad de explicarse. Tal vez. Pero la verdad es que ella ya había elegido mucho antes de aquella cena en Charleston. Eligió mentir, engañar, robar. Y cuando tomas decisiones así, no puede sorprenderte si las personas a las que haces daño se niegan a hundirse contigo. Protegí a mis hijos. Protegí mis bienes. Protegí mi dignidad. Y al hacerlo, enseñé a Liam y a ella una lección que no se compra con dinero, que las acciones tienen consecuencias, que la honestidad importa y que, a veces, lo más fuerte que puedes hacer es alejarte de quien no te merece. Grace intentó quitarme todo, mi familia, mi dinero, mi sensación de seguridad. Pero al final no se llevó nada, porque lo que de verdad importaba, lo que no se puede robar, transferir ni esconder, nunca fue suyo. Era mío, y siempre lo había sido. Hoy, en septiembre de 2025, a Liam le va de maravilla en el colegio.
Ella está segura de sí misma, es divertida y está tan llena de vida que a veces me duele el pecho. Scout, el perro, es parte de la familia, tirado en el sofá como si fuera suyo. Y yo estoy haciendo exactamente lo que me propuse cuando empezó todo, vivir mi vida en mis propios términos, con las personas que más importan. Ya casi no pienso en Grace. No me pregunto cómo está ni si aprendió la lección. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es con los 2 niños que duermen arriba, con el perro que ronca a mis pies y con la vida tranquila y en paz que hemos construido tras sus decisiones. Y cada noche, cuando apago las luces y echo el cerrojo, recuerdo algo que Catherine me dijo en una de nuestras primeras reuniones. La mejor venganza no es desquitarse, es vivir tan bien que quienes te hicieron daño se vuelven irrelevantes. Tenía razón. Grace ahora es irrelevante. Y en septiembre de 2025, por fin soy libre. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo y déjame un comentario contándome qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para recibir alertas de nuevas historias como esta. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.